Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos todos, en nuestro Señor Jesucristo. Jesús había estado predicando el norte de Palestina, la parte de Galilea, muchos pueblecitos pequeños, y a cada pueblo donde pasaba curaba a los enfermos. Claro, corría la voz enseguida, y allí donde iba Jesús, enseguida venía una cantidad enorme de enfermos, y Jesús los curaba a todos. Y fue así, caminando, y se dirigió a la ciudad o pueblo de Cafarnaúm, que era la patria de San Pedro. Allí había nacido San Pedro. San Pedro tenía una casita muy pobre y la puso a disposición de Jesús. Y allí, pues, en aquella casita, Jesús iba a descansar cuando la gente lo dejaban libre, y allí comía, dormía, etc. Y entonces, pues, allí se fue Jesús. Las casas entonces eran muy diferentes de ahora, claro está. Aún hay pueblos de Israel que las hacen iguales. Consisten, pues, normalmente una planta baja. Los más ricos tienen un piso. Y se hacen, pues, con barro, con cañas, sencillas. Y arriba no hay tejado, hay terrado. No que tejado, no terrado. Y se subía al terrado por una escalera exterior, todas las casas. Una escalerita rodeando la casa hasta abajo. Y arriba en el terrado, en el centro del terrado, tenían un agujero bastante grande. Y este agujero lo ponían porque, claro, había mucho calor y las casas eran más bien oscuras, para que hubieran luz, para que pasase el aire, etcétera, ventilación. Y cuando llovía o cuando hacía mal tiempo, que es muy raro, pero en fin, pues entonces tenían como dos puertas que cerraban el agujero. Esa era la casita, y así era la casita de San Pedro. Bien, llegó allí Jesús y le seguían una multitud de gente, y de enfermos. Bueno. Y Jesús entró en la casita y allí empezó a predicar. Habían llegado allí varios judíos, diríamos autoridades judías, que venían de Jerusalén y le iban siguiendo. Y ellos, como eran autoridad, pasaron delante de todos, se colocaron allí delante de Jesús. Fariseos, escribas, doctores de la ley, saduceos. Y bien, aunque eso, pues, no predicando, naturalmente. Ellos espiaban y escuchaban, no decían nada. En esto se oyó un murmullo por fuera. Pasa. Traían un paralítico, unas literas, 4 hombres, y querían entrar para que Jesús lo curase. Pero era imposible. Tanta gente enorme, no podían, de ninguna manera, y menos entrar en la casa. Aquellos hombres tenían mucha fe y mucha confianza. Sí, yo si veo a Jesús me curará. Era un paralítico que usan la palabra en hebreo que significa parálisis total. O sea, no un paralítico de una pierna, no, de todo el cuerpo. Paralítico absoluto. Por eso le llevaban en literas. Entonces dijeron, vamos a subir por la escalera. Y lo bajamos con unas cuerdas. Sí, lo hicieron. Subieron arriba, abrieron las puertas
Y con unas cuerdas fueron bajando despacito hasta colocarlo delante de Jesús, a los pies de Jesús. Todos quedaron sorprendidos, un silencio. Y Jesús dice: confía, hijo mío, perdonados te son tus pecados. Confía, perdonados te son tus pecados. Oh. Los escribas, los fariseos, se miraron unos a otros, sin decir nada. Y todos pensaron lo mismo: este blasfema, qué blasfemia que ha dicho, ya lo hemos cogido, este sí que no se escapa. Todos lo hemos oído. Y Jesús, que adivinó sus pensamientos, los leía, claro, les dijo: ¿qué os parece? ¿Qué es más difícil decir? ¿Perdonados son tus pecados? O decir: levántate, toma tu camilla, cárgala al cuello y vete a tu casa. No dijeron nada, se atrevían. Para que veáis que yo tengo poder, el Hijo de donde tengo poder de perdonar los pecados, voy a hacer un milagro. Bien, tú, toma tu camilla, cárgate al cuello y vete a tu casa. Y de un brinco se puso sano. Saltó y todo el mundo mirando y corría la voz. Y entonces él cogió la camilla, se la cargó y salió afuera. Y afuera pues: me ha curado. La gente. Bien, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados. Aquí hay muchas cosas que considerar. Jesús aquí no dijo que era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. No se manifestó como Dios, pero indirectamente estaba demostrando que era Dios. Porque Dios, nuestro Señor, fijaros bien, no hace un milagro al que miente, al mentiroso. No, Dios sería cómplice de una mentira, es evidente. Por lo tanto, si Dios le concede a Jesús un poder de hacer milagros, es porque es Hijo de Dios y dice que es Dios. Entonces, más claro, ya puede haber. Demuestra que es Dios. La segunda cosa interesante esto, porque aquellos escribas estaban, lo que decimos en castellano, en un callejón sin salida. No entendían aquello. El orgullo que tenía esa gente les cegaba totalmente. Veían aquel milagro tan de repente, instantáneamente, un tullido, un bolito que a las palabras de Jesús se levanta sano y sale fuera y habla con todos, y yo no se reía y todo el mundo un entusiasmo. Bien, es que en los Antiguo Testamento Dios perdonaba los pecados. Hijo, perdonaste son tus pecados. Bien, en el Antiguo Testamento Dios nuestro Señor había dicho a Moisés, como ley para todos, que cuando uno pecaba, si se arrepentía de corazón, pedía perdón a Dios, detestaba su pecado, hacía propósito de no pecar más, entonces Dios, por su misericordia, lo perdonaba. Lo podía perdonar. Y el sacerdote judío, esto lo sabía muy bien, y decía, lo pensaban ellos, solo Dios puede perdonar los pecados. Y tenían razón. Solo Dios puede perdonar los pecados. Porque el pecado es una ofensa a Dios. Por lo tanto, solo Él puede perdonar. Los demás no.
Segundo, porque perdonar haciendo un milagro, esto solo Dios lo puede hacer. Un milagro, eso nadie tiene poder hacer milagros. El milagro es para demostrar que Dios está con él. En este caso, demostrar que lo que él decía era verdad, que era Dios. ¿Veis? Por lo tanto, no había otra solución aquí. Y así era. ¿Qué era más difícil? ¿Decir, perdonados son tus pecados? ¿O decir, toma tu camilla y vete? Eran dos potestades, dos poderes, hablar de Jesús. Uno, el poder de la misericordia. Dios, que es infinitamente bueno, misericordioso. Y ve a aquel hombre que está arrepentido, aquel tullido que estaba arrepentido, porque Dios conocía el interior y sabía que estaba arrepentido, que él reconocía sus pecados. Y Dios entonces se apiada de él y le perdona los pecados. Cuando eso sucedía en el Antiguo Testamento, entonces el sacerdote judío decía, mira, tú has cumplido lo que dice Dios, has reconocido tus pecados en tu interior, has pedido perdón, estás arrepentido, has llorado, Dios te perdona. Pero nunca jamás decía el sacerdote, yo te perdono. Yo no puedo, yo no te perdono. Es Dios quien te ha perdonado. Da gracias al Señor que te ha perdonado. Da gracias a Dios. A Él le debes el perdón. Es lo que hacía el sacerdote judío. Pero aquí hay otra cosa. Ellos no creían que era Dios. Era un hombre como los demás. Y aquí Jesús les dice que Dios le ha dado potestad a Él, porque Él perdona los pecados. Perdonados son tus pecados. Es decir, yo te perdono. Esto es una blasfemia. Esto es una blasfemia. Es un hombre como nosotros, dice que perdona los pecados. Es una blasfemia, esto es una blasfemia. Blasfemia es porque no crees que es Dios, pero te lo está demostrando con este milagro. Y tú no quieres aceptar este milagro. El orgullo es el que no te deja ver. Tercera lección, que este poder, más adelante, Jesús lo entrega a los hombres, que son los apóstoles y los sacerdotes. Aquellos a quienes perdonáis los pecados, les serán perdonados. A los que no les perdonéis, no les serán perdonados. Recibid el Espíritu Santo. Y entonces aquellos discípulos de Jesús, apóstoles, obispos, sacerdotes, que han recibido la imposición de las manos en el Espíritu Santo, estos perdonan los pecados con poder propio. Ojo, ellos tienen el poder de perdonar los pecados y yo te absuelvo de tus pecados. El sacerdote no dice cuando vamos a confesarnos, el Señor te absuelva de los pecados. No, yo te absuelvo. Aquí está. Esto es maravilloso. Esto sí que no hubieran creído. Se ha de tener fe, creer que Jesucristo es Dios. Ya está. No creen que Jesucristo es Dios. No hay explicación. Y así es. Cualquier sacerdote, aunque sea el más ignorante en el sentido que no tiene ningún título académico de sacerdote, no es doctor, no es predicador, un sacerdote de un pueblo perdido allí en la montaña, que dice la misa, tiene sus defectos, tiene su carácter, tiene sus fallos, tiene sus pecados, a lo mejor, quién sabe, pero tiene el poder de perdonar los pecados, por más grandes que sean, los crímenes más horrendos, los pecados más graves. Viene allí el pecador, Padre, he pecado contra Dios. Absuélvame, sí, hijo mío, yo te absuelvo de tus pecados. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Perdonado, todo perdonado.
Qué maravilloso, qué bueno que es Dios, que entrega este poder para que todos podamos ponernos en unión con Dios, en relación con Dios, en amistad con Dios. Y ahora sí, mi alma está en gracia de Dios. Porque recibo la gracia de Dios. O sea, claro, no puede existir la gracia de Dios con el pecado, es incompatible. Entonces, esto es la bondad de Dios. La bondad de Dios. Qué confianza hemos de tener cuando vamos a confesarnos. No es el sacerdote, la persona, no, sí, es una persona, pero tiene un poder, este poder que Dios ha dado por las manos del obispo. Y entonces, nadie en este mundo me puede perdonar mis crímenes, nadie. Ni el rey más poderoso, ni el sabio más grande, ni el hombre más santo, pero no es sacerdote, es un santo. No puede perdonar los pecados. Más todavía, ni la Virgen Santísima, cuidado, puede decir yo te absuelvo de tus pecados. No. La Virgen, claro, alcanzará de Dios el perdón, y ella lo distribuirá, pero ella decir yo te absuelvo, no, esto es de Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y Dios, Jesucristo es Dios, que lo ha dado solamente a los sacerdotes. Es muy grande todo eso, muy grande, muy teológico, muy profundo, pero es así. Y así lo definió el Concilio de Trento contra Lutero. Por eso, otra consecuencia, se entiende perfectamente el odio que tiene el demonio a los sacerdotes. Una rabia, un odio, no, es lo más, el odio más grande que puede tener. Más que a otros, aunque fueran santos, muy sabios, muy católicos, muy buenos, que no son sacerdotes. También los tiene odio, son católicos, son cristianos. No se puede comparar con el odio a los sacerdotes. Y nosotros hemos de venerar al sacerdote, aunque tenga defectos, aunque va mal vestido, aunque va con una sotana raída, como dicen, o medio rota o sucia, yo qué sé. Es un sacerdote, sí. Y así lo han entendido todos los cristianos. Por más grandes que hayan sido los reyes, ¿cuántos reyes santos hay? Y estos se postraban de rodillas ante el sacerdote y se confesaban. Y recibían la absolución. Por lo tanto, este Evangelio, como veis, es muy grande, muy grande. Algunos santos y teólogos dicen que este don, este regalo de dar la potestad de perdonar los pecados propiamente Él, es lo más grande que hizo Dios, porque es un poder propio de Dios, y el poder de la Eucaristía. Pero claro, el poder de la Eucaristía es otra cosa. Aquí se trata de los pecados, de perdonar los pecados. La Eucaristía, pues no hay pecados graves, me refiero. Es el poder de transustanciar el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Pero ya está uno en gracia de Dios, en el sacerdote. Y no hay pecadores ahí. Quizá hay, pero no se conocen. Bueno, son cosas distintas, son dos cosas distintas. Pero son los dos poderes más grandes que el Señor ha dado por amor al hombre, al pecador, para que se salve, para que tenga ocasión en toda la eternidad de dar gracias, para que muera en amistad con Dios. Lutero decía que no, y entonces se caía en una contradicción y llega a decir que el pecado pues
no lo perdonó el sacerdote, lo perdonó Jesucristo en la cruz. Claro. Porque allí Jesucristo nos redimió a todos. Todos los pecados hasta el fin del mundo, todos los cargó Jesús sobre sus espaldas y murió en la cruz para eso. Es verdad. Luego, por lo tanto, dice Lutero, sobra las confesiones y sobra todo esto. Eso es verdad, pero se olvida de una cosa importantísima. La maldad de los herejes siempre van con medias tintas y se olvida de que esta diríamos, redención de Jesús en la cruz, que fue verdadera, puso una condición. ¿Qué condición fue? Que se arrepintiesen de sus pecados y ante un sacerdote. Y el sacerdote tiene el poder y entonces decía, sí, te perdono. O sea, que, como decía la Iglesia, la aplicación, esa es la palabra, de la redención tiene una condición. Primero, que el pecador quiera. Si no quiere recibir absolución, el perdón de los pecados, Dios no le perdona, nadie le perdona. No quiere, porque Dios respeta la libertad del hombre. Y segundo, que Él ponga la condición de confesarse. Recibid el Espíritu Santo. Aquellos a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Yo les perdonaré en el cielo. A los que no les perdonéis los pecados, yo tampoco los perdonaré. ¿Qué menos que poner esas condiciones? ¿Qué menos para recibir una gracia tan grande como quitarnos nuestros pecados, darnos la gracia santificante, poner el alma en gracia de Dios, unir a Dios como cuando estaba en gracia de Dios? Bien. Bueno, luego la Iglesia pues ha ido enseñando, claro, con su inspiración del Espíritu Santo, todo lo relativo al sacramento de la confesión, como los pecados veniales no quitan la gracia de Dios, pero ensucian el alma, son heridas que vamos haciendo, y, claro, esta suciedad no agrada a Dios, desde luego. Dios quiere la limpieza, quiere la pureza, quiere la santidad como es Él. Y, por tanto, el que hace pecados veniales y no se preocupa de luchar contra ellos, pues quiere decir que ama muy poco a Dios. Y esto es muy peligroso porque es muy resbaladizo. Estoy bajando. ¿Y qué hay abajo? Abajo está el infierno. Este pobre hombre, sea un seglar o sea un sacerdote, quien sea, va perdiendo fuerzas, va entrando en una tibieza, cada vez recibe menos gracias de Dios. Dios le da la gracia, pero cada vez menos. Y al final cae en pecado mortal. Y por eso enseñan la teología moral que el hombre que no lucha contra los pecados veniales tiene tantas heridas que al final ya no tiene fuerzas para luchar. Está herido, cada vez más heridas, más pliegues. Son pliegues que van al corazón. Esto acaba mal. No digamos cuando ya cae en pecado mortal, entonces ya está, lo ha perdido todo. Es como decía San Roberto Benarmino, que lo dice, el pecado mortal es la catástrofe más grande que puede caer a un alma. La catástrofe más grande. Hay catástrofes muy grandes en el mundo. Un terremoto, un maremoto, una peste, un huracán, unas fieras. La más terrible de todas es perder la gracia de Dios, estar en pecado mortal. Y esto lo prepara la cantidad de pecados veniales que se van uniendo, formando la cadena,
Y al final, bien, pues tomar en serio nuestra vida espiritual, sobre todo el 8º mandamiento, que es lo más aborrece nuestro Señor, la mentira, porque la mentira es lo que nos hace discípulos del demonio. Eso dice Jesucristo, el que miente se hace hijo del demonio, que es el padre de la mentira. Y esto no lo dice Jesús de ningún vicio más. Hay pecados muy grandes, pero no nos hacen discípulos del demonio. ¿No? Bien, no quiero irme a otra cosa porque no acabaría. Pero el Evangelio de hoy, ¿cuántas gracias hemos dado a nuestro Señor? Todo es bondad, misericordia infinita de Dios. Que Dios nos espera, que Dios tiene paciencia, que Dios nos da los años de vida, que Dios no se arrepiente, que Dios no se cansa. Todo eso es verdad. Y ahí tenemos al sacerdote. No miremos si tiene buen carácter, si tiene mal carácter. Ay, es que me recibe tan bien. Ay, es que me dice cada cosa. No, tonterías. ¿Qué tiene que ver esto con el poder? A mí que me interesa que me dé la absolución. No, que me gusta, que no me gusta. No estamos con tonterías. En fin, bueno, la Virgen nos enseñará cada vez más a amar a nuestro Señor Jesucristo, que tanto nos ha amado y que nos ha creado para ir al cielo y ser felices eternamente para siempre, allí en el cielo. Ave María Purísima.